Gentiles amigos, a 2 semanas de la tragedia migratoria en Ciudad Juárez, ocurrida en Ciudad Juárez, los responsables, los presuntos responsables siguen impunes. De manera paralela, se rescató a 130 migrantes en San Luis Potosí, pero los responsables siguen impunes y el tránsito de personas sin documentación migratoria en regla en nuestro país continúa. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Lo platicaremos con el maestro en justicia federal, Víctor Manuel Ornelas Carzolio, a quien saludamos cada semana. Mi querido Víctor, qué gusto. Igualmente, querido Jorge, como siempre, un placer encontrarnos. Muchas gracias, muy buen día. Gracias. Estamos ocupados, nos hemos ocupado mucho en los temas político-electorales, pero esta tragedia humanitaria de la que México es partícipe, la de los migrantes, debiera estar en el primer plano de la atención nacional. Sin duda, querido Jorge, tienes toda la razón. La verdad es que ha sido eso, una tragedia que tuvo cabida atendiendo básicamente aspectos de negligencia, de indolencia, de una falta de humanidad que solamente se explica, Jorge, cuando tienes un gobierno que no es capaz de generar las condiciones necesarias para poder brindar, ya que los dejaste entrar, Jorge, para poder brindar condiciones, digamos, mínimas para que ellos puedan estar dentro del país durante este recorrido hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Y digo que si ya los dejaste entrar, porque el presidente de la República tiene, como suele ser sus características, dos discursos diferenciados, dos discursos distintos, uno hacia los migrantes y un discurso distinto hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Por una parte, frente a los migrantes y todos aquellos que por necesidad requieren dejar sus países, tiene un discurso en el que refiere que están las puertas abiertas de nuestro país, que pueden ingresar, que pueden transitar por el país con toda seguridad, pero también tiene un discurso frente a los Estados Unidos en los que el presidente ha jugado este papel de policía migratorio, en los que ha impedido que los migrantes puedan llegar a la frontera norte, en los que han sido detenidos y han sido tratados, me parece, indebidamente como si fueran delincuentes. Y bueno, lo que sucedió en Ciudad Juárez finalmente es la culminación de una serie de políticas deficientes y de los aspectos, insisto, más oscuros que tiene la humanidad, Jorge. Así es, querido Víctor, policía migratorio me parece una definición muy apegada a la realidad, la que haces del presidente de la República, pero hay cómplices. El secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Gobernación, Gobernación es cabeza de sector del Instituto Nacional de Migración. Señalo también a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y pues me podría seguir. Por supuesto, tienes toda la razón, Jorge, pero nosotros vivimos en un país distinto, en un país en la que los políticos jamás responden de sus errores, de sus negligencias, de sus torpezas y de sus deficiencias, Jorge. Los ciudadanos sí pagamos nuestros errores, nuestras torpezas, nuestras deficiencias y muchas veces con procesos penales. Para nosotros no hay posibilidad de excluir este tipo de responsabilidad, pero para los políticos de primer nivel siempre ha sido así, querido Jorge. En otro país en el que hubiera un poco de vergüenza,
Por supuesto que el secretario de Gobernación hubiese presentado ya de manera inmediata su renuncia, el titular del Instituto Nacional de Migración, el secretario de Relaciones Exteriores, por supuesto la secretaria de Seguridad Ciudadana, pero en este país no, Jorge, lo vimos con el metro y desde luego lo vamos a ver en este caso en el que los políticos de más alto nivel carecen de la más elemental vergüenza. Si no van a responder penalmente, por lo menos tendrían que responder políticamente de un error que les es atribuible a ellos, Jorge, a una política deficiente, a una falta, digamos, de las condiciones mínimas indispensables en las que las personas que transitan por nuestro país de manera ilegal tuvieran que estar esperando ser deportadas. En fin, la verdad, Jorge, es que es un escenario que tristemente se repite y se repite y se repite y ninguno de los ciudadanos, por lo menos, o pocos, levantamos la voz justamente para exigir este tipo de responsabilidad y me parece que una de las formas más sensatas es pues castigarlos a través de el voto, que es el instrumento democrático con el que contamos. Pero funcionarios de este nivel, me refiero a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pongo entre paréntesis caso Colegio Repsamen, pongo en el mismo paréntesis, pongo por supuesto el tema de la línea 12, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, línea 12, migrantes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el tema de la tragedia migratoria en Ciudad Juárez. Los tres están en la final, en la lista para ser presidentes de la República. Sí, por supuesto, querido Jorge, son unos sinvergüenzas, empezando por el presidente de la República, que es su jefe. Y si ellos no tienen la capacidad ni la decencia para presentar sus renuncias, el presidente debería de tener la fuerza y la convicción política y sobre todo, como él dice, la autoridad moral para renunciarlos a todos y cada uno de estos elementos que ha referido, que desde luego tienen responsabilidad política y me parece que incluso en alguna medida jurídica por las tragedias que ellos han propiciado dada su incapacidad, su negligencia y las deficiencias en el ejercicio de gobierno, Jorge. Querido Víctor, gracias como siempre y si no dispones otra cosa, ahora sí que Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Encantado, con mucho gusto, que tengan felices Pascuas, querido Jorge. Igualmente, felices Pascuas de Resurrección. Gracias a la doctora Laura Flores Reyes por hacer posible este espacio. A usted le mandamos un abrazo muy cordial y pues le sugerimos que nos siga viendo y siga participando. Hasta la próxima.